Bueno, comenzamos con la primera fórmula que es media muestral. Cuando ustedes vean en libros, notas o ustedes mismos que quieran comunicarse con otras personas en cuestión de la estadística, pues nada más hay que poner la X y arriba una rayita, significa que es la media muestral o promedio, comúnmente conocido como promedio. Eh, Este símbolo significa sumatoria, o sea, debes de sumar el valor de xy entre n. El valor de xy, como dice aquí se lo voy a poner. Xy es x1, x2, x3 hasta xn. Constituye una muestra aleatoria de tamaño n, ya sabemos que es una muestra. Luego, la media muestral o el promedio en la muestra se define de la siguiente forma. ¿Cómo calculamos el promedio? ¿Es la suma de qué? ¿Es la suma de qué? Ajá, entre n, ¿verdad? Muy bien, entonces es eso. O sea, nada más que aquí te la da con la fórmula, ¿sí? Ustedes es lo que van a hacer en la actividad, ¿sí? Entonces, ya le toman foto, por favor, a esa. Déjenme algo más pequeña para que salga todo el enunciado. Ahora sí. Entonces, la fórmula es x1 o xy. Después va a ser x2, x1, x2, x3 hasta xn entre el número de la muestra. Este me lo voy a brincar, ¿sale? Ese no lo vamos a hacer. Después vamos a hacer lo que es la media muestral. Entonces, la media constituye una muestra aleatoria de tamaño n. Entonces, la mediana muestral es el cuantil 0.5 de su distribución de frecuencias muestral, ¿sí? O sea, es la mitad, ¿sí? Es la mediana. La mediana muestral es el cuantil 0.5, o sea, lo del medio, de su distribución de frecuencias muestral. Esta distribución de frecuencias, ya sabemos que es también, ya lo vimos la clase pasada. Entonces, la mediana, al igual que otros cuantiles, pueden ser obtenida a partir del polígono de distribución de frecuencias relativas acumuladas, ¿sí? O como regla práctica, ordenando los valores, ¿sí? Fíjense cómo se saca. Ordenando los valores de la variable de menor a mayor y tomar el valor central. En el caso de que n es impar, o sea, vas a decir, pues no hay un uno medio, salen dos. O el promedio de los dos valores centrales cuando n es par. ¿Sí? Entonces tenemos dos. Si es par, vamos a tener dos y es dos centrales. Y esos dos les vas a calcular el qué. ¿Qué le vas a calcular? El promedio. Aquí dice, tenemos el promedio. Bueno, se los voy a poner aquí. Por ejemplo, si tengo valores, ¿no? Tengo valores ordenados de menor a mayor, dice, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajá. Si tengo así, dice que el que esté en medio, ese es la mediana. ¿Cuál número es? Si es 5, acá debemos de tener 1, 2, 3, 4. No, sí es. Sí es el 5. ¿Sí? Porque tenemos 4 valores acá y tenemos 4 valores acá. Ahora, si tenemos un 10, ¿cuál es la mediana? Es estos dos, calcular el promedio de esos dos. ¿Cómo se calcula el promedio? Ajá. Sumo 5 más ¿qué? Más 6 entre 2. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 5.5. Entonces ese es el valor de la mediana, ¿verdad?
Ok, la mediana es una medida de tendencia central que no es afectada por valores extremos o atípicos como lo es la media. A esta propiedad se le conoce como robustez. Otro concepto que vamos a hacer es el de la moda. La moda, ¿qué es la moda? La que se repite más veces. O sea, la moda muestral es el valor de la variable que ocurre con mayor frecuencia. Ya saben qué es la frecuencia, ¿verdad? Ya lo explicamos la vez pasada. Dice, para el caso de variables continuas, la moda es la marca de clase que posee mayor frecuencia. Bueno, eso lo vamos a ver después o si lo alcanzamos a ver. Pueden existir uno o más valores modales, ¿sí? Para distribuciones simétricas unimodales, la media, la mediana y la moda corresponden al mismo valor. O sea, cuando son simétricos, cuando son los mismos números, ¿sí? Eso quiere decir. Y bueno, en el ejemplo 1.2, que fue el que ya vimos, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Eso qué es? Muy bien. Ya no se dice promedio, ¿verdad? Ya lo ponen con un símbolo. Y ustedes ya deben de saber qué significa ese símbolo. Entonces, la media muestral es igual a 10.5, la mediana es 10.3 y la moda es 11.2. Vamos a ver el ejemplo 1.2, va a estar por acá arriba, de los datos. Es este, ¿verdad? 1.2, es este, ¿sí? Que son estos, ¿sí ven? Entonces, lo que hicieron fue, para calcular el promedio, es sumarlos todos y dividirlos entre el número de valores, ¿verdad? Y la mediana es ordenarlos de menor a mayor y buscar cuál quedó en medio, ¿sí? Si quedó uno, pues uno. Y si quedaron dos, calcular el promedio de esos dos, ¿verdad? Y la moda es el que se repite más veces de todos estos. ¿Sí? ¿Ya me entendieron? ¿Ya me entendieron? Porque te lo van a hacer. No, ya les expliqué. El promedio es sumarlos todos, dividirlo entre el número de muestras. ¿Sí? Ese es el promedio. La mediana es ordenarlos de menor a mayor y ver cuál está en medio. Y si no hay ninguno en medio, pues va a haber dos. Y esos dos, pues calcular, sumarlo y dividir entre dos. Y esa es la mediana. Sí, no. Si nada más es uno, pues es ese. Y la moda es el que más se repite. Puede haber más modas, por ejemplo, si hay 5 que se repiten del 10.3 y hay 5 del 7.3, pues los dos son modas. Se llama bimodal. Pero ya nomás ustedes dicen que hay dos modas, ¿sí? Para más fácil. Y si hay 3, pues es trimodal, así. Entonces, esos son hasta ahorita los 3 conceptos que ya deben de saber. Bueno, aquí ya lo vimos. Y también vamos a hacer las gráficas, ¿vale? Creo que ahí les enseñaron en el curso, ¿verdad? En el curso que vieron, ahí les enseñaron a hacer gráficas. Y pues bueno, hasta aquí terminamos con esa actividad, ¿sale? Ahorita vamos a ver otros temas que se llaman medidas de dispersión. Y aquí es donde vamos a ver el rango, la varianza, desviación estándar o desviación estándar muestral y el coeficiente de variación muestral, ¿sí? También les voy a pasar otros PDFs donde va a haber más información porque recuerden que esto es mucha información, entonces 5 sábados no nos alcanza para ver todo.
Pero sin embargo, lo más básico, lo que vamos a ver el día de hoy y lo que vimos la clase pasada, pues eso sí es muy, muy importante que no quede dudas, ¿sale? Porque es lo que van a hacer ustedes si trabajan pues en esas cosas, ¿no? Del campo. Entonces es lo más utilizado. Sí es importante también que durante vacaciones o durante pues otro tiempo que tengan ustedes, pónganse a estudiar por su cuenta, ¿sí? Porque la siguiente materia de esta es diseños experimentales y ese sí está muy difícil. Claro. No sé. A lo mejor. Por eso le estoy avisando que sigan estudiando. Porque ya no nos vamos a regresar, ¿sale? Y se ocupa todos estos conceptos. Entonces vamos a ver lo que es un rango muestral. El rango muestral se define como R, X a la N. ¿Sí saben qué significa la N? La N minúscula. ¿Eh? ¿Es el qué? Muy bien. ¿Y qué dice aquí? Dada una muestra aleatoria, o sea, hasta N, el rango de la muestra se define como X a la N, ¿sí? Menos X a la 1, donde X a la N y X a la 1 corresponden a los valores máximos y mínimos en la muestra, ¿sí? O sea, el rango va a ser el valor máximo menos el valor mínimo en la muestra respectivamente, ¿sí? Ese es otro concepto. Y la varianza, ¿sale? Este también es otro concepto que con este símbolo, con la letra S mayúscula al cuadrado, significa varianza muestral. ¿Sale? Ese también lo tienen que saber bien ustedes qué es la varianza muestral. Entonces, la varianza muestral es una función de los desvíos de cada XY respecto a la media muestral. O sea, por ejemplo, ¿qué tanto se desvía de la media cada uno de los valores? Supongamos de los árboles que midieron, ¿verdad? Si calculamos nuestra media, supongamos que el ancho, ¿cuántos dio Carolina? ¿Cuánto más o menos fueron el diámetro la circunferencia? 70, ¿cuánto daban? 75, 80. Ajá. Entonces, supongamos que la media fue 70. Entonces, lo que es la varianza muestral te va a dar un valor. Y ese valor te va a decir, más o menos, cuánto es lo que se desvía de todo de lo que hicieron de las muestras, cuánto es lo que se desvía de esa media. O sea, de los 70, cuánto es lo que varía, pues. Ajá. Por eso se llama varianza. ¿Cuánto es lo que varía entre uno, entre que midas tú otro árbol y la media? Eso significa la varianza. Y ahí, si la varianza, por ejemplo, sale un número, o sea, por ejemplo, que varíe mucho, pues va a decir algo está pasando, ¿verdad? ¿Por qué están variando tanto? Si yo quiero, por ejemplo, mi producción de aguacate, que salgan del mismo tamaño. Se han visto que las frutas o eso, o sea, se trata de que salgan las que van de exportación o las que venden en los supermercados, todas son iguales. Entonces, ¿qué tienen que hacer para que sean todos iguales? Tienen que medir. ¿Y cómo lo miden? Mediante una varianza muestral. Sí, por eso todas salen igualitas. Y va a decir, algo está pasando. ¿Por qué unas están más grandes o otras están más grandes? ¿Cómo se dan cuenta? Con la varianza muestral. ¿Por qué? Porque no pueden checar a todas, ¿verdad? Imagínense que es una producción enorme, pues no puedes ir midiendo de una por una. Entonces sacas una muestra y de esa muestra sacas la varianza y ya con eso te das cuenta cuánto es lo que se está desviando para que tú puedas vender el producto. ¿Sí?
Ya a ustedes les corresponde, pues si le echo más calcio, si le echo más vitaminas, si el sustrato está mal, si no le eché bien el agua. Eso ya es extra, ¿verdad? Que va a ser algo está fallando. Entonces, la desviación estándar dice, dado una muestra, obtengo la varianza y ¿cómo calculo la desviación estándar? Pues calculo con la raíz cuadrada de la varianza. Y ya. ¿Sí? Y aquí viene la explicación, ahorita se lo voy a explicar. Dice, tanto la varianza como la desviación estándar miden la dispersión de esos valores que les acabo de decir. Valores observados con respecto a la media. La diferencia entre ellas, o sea, entre la varianza y la desviación, es que la primera, o sea, la varianza, está dada en unidades al cuadrado. ¿Sí? Si la variable se mide en centímetros, entonces la varianza es centímetros, ¿qué? Cuadrados. ¿Sí? Y la segunda tiene la misma unidad de medida que la media. En ese sentido, la representación o la presentación de los resultados suelen preferirse en la última. ¿Por qué? Porque lo podemos graficar. Cuando se desea hacer referencia a la relación entre el tamaño de la media y la variabilidad de las observaciones, se usa el coeficiente de variación muestral. Y pues esta es una formulita nada más, ¿sí? Muy simple. El coeficiente de variación muestral, aquí está, es que la letra S que es. No. Ujú. ¿Y este qué es? El de abajo. La media. La media aritmética, ¿verdad? Multiplicado por 100 y nos dice en porcentaje, ¿verdad? Dice, esta medida es adimensional y permite en consecuencias comparar la variabilidad de las características medidas en diferentes escalas. Por ejemplo, si se comparan dos índices para medir el nivel de ataque de pulgones y ambos están basados en técnicas completamente diferentes, ¿qué son los pulgones? Son insectos, me sabía. Entonces, ajá. ¿Y qué quiere decir? Y ambos están basados en técnicas diferentes, o sea, modos de aplicar, ¿verdad? Que dan puntajes cuyas unidades de medida son distintas. Se dirá que el índice que tenga menor coeficiente de variación, pon atención, porque esto lo tienes que comprender, ¿sale? No nada más aprendértelo de memoria, vas a estar los números, pero no vas a saber qué significan cuando le des los resultados a tu jefe o al patrón. Aquí está la varianza, patrón. Sí, pero ¿eso qué significa? A lo mejor ellos ni saben matemáticas. Tú le tienes que decir, significa que esto tiene una varianza, porque esto, porque a lo mejor aplicamos mal ahí lo del insecticida y por eso a lo mejor se comieron las hojas en más, por eso están más chiquitas. Todo eso tú le tienes que explicar, porque ellos no van a saber de números, pero tú sí, ¿vale? Por eso tienes que comprenderlo. Y es muy importante aquí la estadística, comprender los resultados, no nada más ponerlos por poner. Por eso les estoy diciendo que sigan estudiando. ¿Sí? Porque no nada más es dar, dio 3, pero ese 3, ¿qué significa? Entonces, por eso tienen que comprender. Y aquí te lo estoy explicando. Dice, si se comparan dos índices para medir nivel de ataque de pulgones y ambos están basados en técnicas diferentes que dan puntajes cuyas unidades de medida son distintas, se dirá que el índice, ¿cuál índice? Pues dependiendo de los que saquen, ¿no? El coeficiente de variación. El índice que tenga menor coeficiente de variación es el menos variable. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? O sea, que sus
que las plantas, ¿sí? El que tengan menor coeficiente de variación significa que el que las plantas o los sembradíos, o sea, hay menos distinción entre unas y otras, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Que en uno, el que tiene mayor coeficiente de variación, pues, supongamos en matas, que una dio una altura de 1 metro, las otras de 2 metros, y todas están así dispersas, ¿sí? Y el que tenga menor coeficiente de variación, significa que todas están más parejitas. Eso es lo que significa. Entonces ahí te va a dar un número y tú tienes que saber interpretar ese número, o como así como te estoy dando el ejemplo, ¿sí? Decir, dio este índice, significa que pasa esto o pasa lo otro, ¿sí? Entonces aquí viene el ejemplo, otra vez, del ejemplo 1.2. Esta es ¿qué es esto? La varianza, esta es la desviación estándar y este es el coeficiente de variación. Y pues bueno, hasta aquí le dejamos. Vamos a hacer la práctica.